Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, en cualquier parte del país o el mundo que esté viendo mis clases. Entonces, bienvenidos a todos. Me da un gusto poder darle la bienvenida a este nuevo video de una clase de un ejercicio de circuitos RLC en paralelo. Ya en el canal, pues digamos que hace poquito estuve organizando pues la lista de reproducción para que el acceso sea más fácil buscar una clase. Y bueno, hice la nueva lista de reproducción de sistemas polifásicos. Para los que quieran aprender sistemas polifásicos, obviamente todavía me falta más clases por enseñar y más temas por subir, pero vamos poco a poco. Como le digo yo, vamos paso a paso ir enseñando cada tema. Esto es un proceso, entonces hay que tener paciencia también y bueno, pero vamos para adelante. Lo importante es que vamos para adelante y eso es lo importante. Como pueden ver aquí, vamos a explicar aquí un circuito RLC en paralelo. Pues ya la mayoría en el canal, pues yo ya he explicado varios videos de circuitos RLC en serie. Pues la mayoría más que todo son en serie, como podrán ver ahí. Entonces solamente hay un video de un circuito RLC en paralelo a ejercicio uno. Solamente hay uno en el canal. Entonces la idea pues obviamente es seguir enseñando pues más de este tema de estos circuitos RLC en paralelo. Ustedes preguntarán, eh, ¿en qué campo se aplica? ¿En dónde se aplica? Bueno, como les digo acá, lo importante es aprender y entender. Siempre les digo en toda clase que yo pues he grabado y he enseñado varias áreas y ramas de la electricidad y la electrónica. Ya saben que los dos campos van de la mano, pero cada uno son afines también, pero son diferentes. O sea, van de la mano, pero cada uno se desempeña, digámoslo así, se enfoca en varias ramas y áreas diferentes. Entonces, esto más que todo es del campo de la electrónica de potencias, lo podemos encontrar y aprender. La electrónica de potencia y va de la mano con los sistemas polifásicos. O sea que los sistemas polifásicos y la electrónica de potencia pues van de la mano de este tipo de temas. Aunque hay muchos más temas pero bueno, eso en la lista de reproducción pues ustedes podrán leer la descripción de los sistemas polifásicos, qué es los sistemas polifásicos y más que todo van a leer ahí cuál es el objetivo de los sistemas polifásicos y la electrónica de potencia también podrán leer pues en la descripción de la lista de reproducción de la electrónica de potencia. Como les digo, van de la mano los dos campos, más no es lo mismo, entonces, pero la idea aquí es entender siempre cada clase que hago aquí, ya sea matemáticamente, con las fórmulas y las prácticas, la clave es entender, obviamente aprender primero, ¿no? Obviamente lo primero es aprender y después entender lo que se está haciendo. Ya desde que ustedes entendamos ya sea matemáticamente con las fórmulas, ya para las prácticas van a entender mucho más de dónde es que salía esto, para qué es esto, bueno. Entonces, si no es más, vamos a empezar. Entonces, como pueden ver acá tenemos un circuito RLC en paralelo. La fuente de alimentación es de 110 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Tenemos conectado una resistencia en paralelo de 400 ohmios. Tenemos conectado un condensador y tenemos conectado una bobina. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que hay que hallar, porque lo importante, bueno, ese es el circuito RLC en paralelo, pero hay que mirar qué nos está pidiendo. Entonces nos piden que hallamos la impedancia, el ángulo, más que todo el ángulo como de desfase de la corriente de la corriente de la bobina, corriente de condensador y la corriente de la resistencia. Más que todo es como
entender gráficamente cómo es el comportamiento de las tres corrientes, de la corriente de la resistencia, la corriente de la bobina y la corriente del condensador. Perdona ahí. Necesitamos hallar la corriente de la resistencia, la corriente de la bobina, la corriente del condensador y la corriente total. Entonces eso es lo que nos pide hallar, pero como les decía ahora, no hay que enfocarnos, no, hay que hallar esto y esto, no. Necesitamos entender para qué se debe aprender ese tipo de ejercicios, ya sea matemáticamente, bueno, porque ya sabemos que eso es un circuito RLC y eso en la práctica real, si uno va a hacer vamos a hacer prácticas reales, pues obviamente han conectado tres componentes y está alimentando a una fuente de alimentación AC de corriente alterna, que es 110 voltios. Entonces, como les decía, lo importante es, sí, hay que hallar esto. Claro, vamos a hallar todo esto. Pero lo importante es entender cómo se comporta ese circuito RLC en paralelo. Eso es lo importante. Para eso, entonces, ¿cómo hay que hacer para hallar todo eso? Hay que ir por pasos. Primero necesitamos hallar las corrientes de la resistencia, la corriente que pasa por la bobina y la corriente que pasa por el condensador. Aplicamos obviamente ley de Ohm, entonces ya tenemos la resistencia, la reactancia capacitiva de 40 ohmios, la reactancia inductiva es de 50 ohmios. Entonces ahí ya tenemos ya, recuerden que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, recuerden que es como decir la resistencia del condensador y la resistencia de la bobina. No quiere decir que sean una resistencia, es reactancia. Digamos, los que no saben qué es una reactancia capacitiva y qué es una reactancia inductiva, con mucho gusto acá en la lista de reproducción, los que estén interesados en aprenderlo más a fondo, se van a la lista de reproducción, se meten a la lista de reproducción de electrónica de potencia o la de sistemas polifásicos o la que dice electricidad y electrónica. Una de las tres listas de reproducción están ahí pueden aprender más a fondo, más detalladamente, qué es es una reactancia capacitiva y qué es una reactancia inductiva, para los que estén interesados, obviamente. Entonces, si no hay más, vamos a empezar a hallar. Primero, vamos por partes. La idea de acá es ir hallando cada cosa, ir entendiendo cada cosa por partes. Entonces necesitamos vamos a hallar primero las tres corrientes que pasa por la resistencia, por el condensador y por la bobina. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Aplicando ley de Ohm. Entonces ya tenemos que la fuente de alimentación es de 110 voltios AC. Entonces aplicamos ley de Ohm. Entonces, la corriente de la resistencia es igual a 110. Recuerden por qué 110. Recuerden que como es un circuito en paralelo, entonces la fuente de alimentación, o ya sea el voltaje o la tensión, en el caso cuando es paralelo, es la misma para todos. Es decir, que estos 110 voltios va a ser no va a dar una caída de tensión, sino que ese 110 voltios va a ser el mismo para todo el circuito en paralelo. Va a ser la misma para todo el circuito. Entonces, por eso es que cogemos la corriente de la resistencia, que sería igual a 110 voltios dividido. Entonces ahí dividimos la resistencia, que es de 400 ohmios, que está aquí, y ya ahora les digo qué resultado da. Y lo mismo hacemos hallando la corriente que pasa por la bobina, 110 voltios dividido la reactancia inductiva, que es de 50 ohmios, dividimos. Y de igual manera la corriente que pasa por el condensador, cogemos 110 voltios dividido 40 ohmios, como lo pueden ver aquí. Lo dividimos entre 40 ohmios y esto que estamos haciendo, esta división, estamos aplicando ley de Ohm. Entonces, estamos hallando corriente, tapamos acá la corriente y queda voltaje o tensión dividido la resistencia. Y eso es lo que estamos haciendo con cada corriente que pasa por cada componente. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados de cada uno.
Listo, entonces el resultado de la resistencia, la corriente que pasa por la resistencia es de aproximadamente 0,27 amperios. La corriente que pasa por la bobina nos dio 2,2 amperios. La corriente que pasa por el condensador nos dio 2,75 amperios. ¿Listo? Ya con esto, pues ya queda mucho más fácil hallar la corriente total. Y ya le voy a decir, entonces ya les voy a enseñar cómo vamos a encontrar la corriente total. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente que pasa por cada componente, por la resistencia, por el condensador y por la bobina, son estos. Entonces, si nosotros en la práctica real vamos a medir con un amperímetro, ya sea un multímetro, una pinza voltiamperimétrica, si lo ponemos en la escala de amperios, amperímetro, nos tiene que dar aproximadamente esos valores. Pues obviamente no va a dar exactamente esos valores, pero sí aproximadamente tiene que estar muy cerca de lo que estamos aplicando aquí, que es la ley de Ohm. Muy cerca tiene que dar. Entonces, ya les voy a enseñar cómo es que se halla la corriente total. Listo, entonces para que quedemos más organizados acá en el tablero, sería lo siguiente. Esta es la fórmula para encontrar la corriente total. Ya lo que hicimos fue hallar aplicando la ley de Ohm las corrientes que pasan por la resistencia, el condensador y la bobina. ¿Listo? Espero que ahí estemos claros y estamos entendiendo bien lo que se está haciendo. De lo que hacemos es que estas tres corrientes lo vamos a reemplazar aquí en la fórmula, que la fórmula dice que corriente total es igual a raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada, corriente de la resistencia al cuadrado más, abrimos paréntesis, la corriente de la bobina menos la corriente del condensador, cerramos paréntesis al cuadrado. Reemplazando acá, y la idea es que siempre les recomiendo aquí, la matemática hay que ir, uno cuando va encontrando el resultado, ya sea en tema de física, bueno, ya sea, más que todo en la matemática, uno tiene que ir encontrando el resultado, sí, vamos a encontrar el resultado, pero lo que les recomiendo es que hay que ir paso a paso, no de afán, no vamos a hacer esto en la calculadora, no. Siempre es mejor llegar al resultado, la idea es, obviamente vamos a llegar al resultado, pero la idea es llegar al resultado paso a paso, sin afanes, no. Vamos paso a paso, vamos llegando al resultado. Entonces, lo que hacemos aquí es que estas tres corrientes lo vamos a reemplazar acá en la fórmula. Entonces, entre paréntesis, la corriente de la resistencia nos dio 0,27 amperios. Entonces, entre paréntesis al cuadrado lo elevamos, reemplazamos aquí, más, entre abrimos paréntesis aquí, la corriente de la bobina nos dio 2,2 amperios. Entonces, ponemos 2,2 amperios menos la corriente del condensador que nos dio 2,75 amperios, como pueden ver acá. Te vamos paso a paso hasta llegar al resultado. Listo, entonces prosiguiendo, bueno, ya ahí realmente ya se realizó el procedimiento. Vamos a explicarlo paso a paso. Entonces cogemos 0,27 amperios al cuadrado, lo multiplicamos dos veces al cuadrado, nos da 0,072 amperios al cuadrado más, realizamos la resta entre paréntesis, nos da menos 0,55 amperios al cuadrado. ¿Ya? Entonces ese menos 0,55 amperios lo multiplicamos dos veces. Como en menos por menos da más, entonces quedaría de realidad. Entonces bajamos otra vez. 0,072 amperios al cuadrado más. Esta multiplicación nos da 0,30 amperios al cuadrado. ¿Por qué amperios al cuadrado? Porque multiplica amperio por amperio, pues amperio al cuadrado. Listo, después de eso cogemos y sumamos 0,072 amperios al cuadrado más 0,30 amperios al cuadrado y este resultado nos da 0,372 amperios al cuadrado. Ahora ya sacando la raíz cuadrada
de ese resultado, de esa raíz, nos da aproximadamente 0.60 amperios. O sea que la corriente total del circuito RLC en paralelo es de 0.60 amperios. Esto fue el resultado que nos dio. O sea que nosotros vamos a, ya sea con un multímetro, una pinza voltiamperimétrica, y si lo ponemos en la escala de amperímetro, nos tiene que arrojar aproximadamente la corriente total, pues aproximadamente nos tiene que arrojar ¿qué? 0.60, 0.58, así. Pues en este caso, pues no cuento con los componentes para hacerla así como yo he hecho con los circuitos eléctricos en serie y paralelo, pues que he contado con los componentes y los materiales y herramientas para hacer las prácticas para que se entienda mejor y se aprenda mucho mejor que en el caso de los circuitos eléctricos, pues sí le he tenido la oportunidad de primero hacer matemáticamente con las fórmulas aplicando pues la ley de Watt y la ley de Ohm, y comparándole con las prácticas obviamente pues se entiende más y se va a aprender más. Entonces en este caso no cuento con los componentes y bueno, pero lo importante es aprender el para qué sirve y para qué vamos hallando todo esto. Entonces, como les decía, si tenemos instrumentos y suponiendo, te supongamos que tenemos conectado eso en una bueno, ya sea una protoboard, y estamos midiendo corriente, nos tiene que dar aproximadamente 0.60 amperios. Puede que nos dé 0.58, 0.59. Importante es que el resultado sea muy aproximado. Eso es lo importante ahí. Entonces, pues ya en este caso ya hallamos la corriente total del circuito RLC en paralelo. Entonces, vamos a lo siguiente. Listo. Entonces acá vamos a chulear. Ah, ya está chuleando. Entonces ya quedamos allá ya. Entonces ya encontramos la corriente de la resistencia, de la corriente de la bobina, la corriente del condensador y la corriente total. Entonces, ya para seguir con los otros resultados que tenemos que hallar, vamos a seguir con la impedancia del circuito. Recuerden que la impedancia se define como la resistencia total, se define como la resistencia total o resistencia equivalente de un circuito, ya sea un circuito RLC en serie o un circuito RLC en paralelo. Ustedes ya saben, la impedancia se puede entender, digámoslo así, entender de que es una resistencia equivalente o una resistencia total. Una de las dos maneras se pueden entender ahí. Listo, en el caso en paralelo, como tenemos un circuito RLC en paralelo, eso no es como el circuito RLC en serie que, bueno, la fórmula es impedancia es igual a raíz cuadrada, resistencia al cuadrado más, entre paréntesis, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado. En este caso, en paralelo, aplicamos ley de Ohm, que sería la impedancia es igual a la fuente de alimentación, en este caso de 110 voltios, dividido la corriente total. Entonces, como ya encontramos la corriente total que nos dio 0.60 amperios y ya tenemos la fuente de alimentación que es 110 voltios AC. Entonces, si ya tenemos esos dos valores, esos dos datos, ya podemos reemplazar eso en la fórmula. Listo, acá tenemos que, pues reemplazando, aplicando la ley de Ohm, entonces cogemos 110 voltios, que es la fuente de alimentación del circuito, y lo dividimos entre la corriente total, que es 0.60 amperios, lo dividimos y aproximadamente nos da 183.3 ohmios. Recuerden que la unidad de medida en ohmios la aplicamos y lo encontramos en la resistencia, la impedancia y la reactancia, ya sea la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Eso se puede expresar la unidad de medida de la unidad de medida
en ohmios, impedancias, en resistencias y en reactancias. En el caso de la admitancia, pues sería muy parecido a ohmios, sino que no sería así, sino que sería volteado. Y la unidad de medida, pues, de la admitancia sería Siemens. Entonces, como decir ese mismo ohmios, pero al revés. Sería en el caso de la admitancia. Entonces cambia demasiado, claro. Siempre va a cambiar cositas. La unidad de medida va a cambiar ahí. Entonces, listo. Entonces, lo importante es entender. Entender qué es la impedancia. Qué es la impedancia total del circuito en RLC en paralelo. Y también, siempre les digo, entender el para qué se hace cada cosa, para qué se va encontrando cada cosa. Entonces, como les decía, entender. Que es que muchos me dirán, no, es que en el trabajo yo no aplico esas matemáticas. No, no necesariamente tiene que ir en el trabajo. Como les digo, acá en el canal lo que hago es ayuda, pues para los que no saben, y aclaro acá, es, el objetivo del canal es ayudar, transmitir mis conocimientos, pero la clave es entender. Primero aprender, obviamente aprendamos acá, entender el por qué se ve pues bueno, aprender ese tipo de temas, estas matemáticas, estas fórmulas. Pero la principal es entender el para qué se ve aprender esto. Entonces, ese es el objetivo del canal, siempre ayudar y entender el tema. Listo, ya habrá hallado la impedancia, ya podemos seguir hallando el ángulo. Entonces, el ángulo, ya les voy a decir cuál es la fórmula para hallar el ángulo. Listo, entonces acá les voy a mostrar un poquito, acá vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces acá les voy a mostrar, esta sería la fórmula para hallar el ángulo. Cuando es un circuito RLC en paralelo. Esta de acá, que es teta es igual a tangente a la menos 1, abrimos paréntesis, corriente del condensador menos corriente de la bobina, dividido corriente de la resistencia y cerramos paréntesis. Como ya tenemos esas corrientes, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar estas corrientes en la fórmula, quedando teta es igual a tangente a la menos 1, abrimos paréntesis, y C nos da 2,75 amperios menos, y L que nos dio 2,2 amperios dividido 0,27 amperios. Entonces lo primero que tenemos que hacer, todo lo importante aquí, por eso es importante hacer la matemática paso a paso. Paso a paso se va llegando al resultado. Primero restamos 2,75 menos 2,2 amperios. Esto nos da 0,55 amperios dividido 0,27 amperios, y realizando esa división nos da 2,03 amperios. Ahora en la calculadora colocamos tangente a la menos 1, abrimos paréntesis, ponemos 2,03, cerramos paréntesis, y eso nos tiene que dar aproximadamente 63,77 grados. Ese sería el ángulo de este circuito RLC en paralelo. Ahora sí, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese ángulo? Entonces lo importante aquí hay que poner cuidado. Entonces acá tenemos que poner mucho cuidado sobre el triángulo de corrientes, digamos el triángulo de potencias también le pueden decir, pero acá voy a hacer el triángulo para ver para entender por qué hallamos estos valores, por qué hallamos las corrientes que pasa por cada componente, en el caso de la corriente que pasa por la resistencia, que pasa por el condensador y que pasa por la resistencia. Entonces aquí vamos a entender más lo que les voy a explicar acá. Listo, entonces aquí, ahí me disculparé un poquito por el triángulo, digamos que es una suposición, pues
Dirán, no, es que para eso está en el transportador. Sí, digamos que es una, digamos, más o menos, sería más o menos como el triángulo del comportamiento de las corrientes, ¿no? Entonces, en el lado más largo expresamos como la corriente total, que es 0,60 amperios, ya sabemos. Y aquí ponemos que la corriente del condensador menos la corriente de la bobina, que nos da 0,55 amperios. Y aquí abajito ponemos la corriente que pasa por la resistencia, que nos da 0,27 amperios. Entonces, lo que quiero es que entendamos. Esto gráficamente, obviamente eso es pura matemática. Ustedes pueden ver que eso es pura fórmulas, matemáticamente. Entonces, pues lo que podemos ver es que esto nos ayuda a comprender y entender y aprender cómo es el comportamiento de las corrientes del condensador, la corriente de la resistencia y la corriente de la bobina y la corriente total. O sea que esto nos ayuda, qué corrientes hay un desfase, hay como una caída de, bueno, más que todo, ahí no, uno comprende y aprende qué corrientes hay como un desfase, cuál está más desfasada, cuál corriente está como más atrasada, bueno, de ahí eso nos podemos dar cuenta. Podemos dar cuenta de que aquí el comportamiento de las corrientes, pues vemos que la total es 0,60 amperios. Entonces, ahí podemos ver que entre la corriente del condensador y la corriente de la bobina siempre hay como un desfase. O sea, hay un desfase ahí. La corriente de la resistencia, pues, digamos, se mantiene ahí. Se mantiene acá en ese caso. Pues gráficamente representándolo aquí, se mantiene. Más que todo digamos, el atraso. Hay un atraso de corrientes entre la corriente del condensador y la corriente de la bobina, como podemos ver ahí. Eso sería todo. Eso era lo que nos están pidiendo en el problema. Eso es un problema de circuito RLC en paralelo, ejercicio 2. Esto era todo. La idea era comprender bien el ejercicio. Ya sabemos que hace parte de la electrónica de potencia y los sistemas o circuitos polifásicos. Como les digo, lo importante de cada clase que hago en el canal es entender. Entender para qué. Eso no es porque existe, porque sí. Toda esta matemática, estas fórmulas no existen porque sí. Eso no es que eso está porque sí, no. Una cosa es hacer matemáticamente con las fórmulas. Y otra cosa muy diferente es ya hacer la práctica, ya hacer el montaje de la práctica real de esos componentes, ese circuito, ya hacer el montaje real. Y ya por eso les digo, los que tienen la oportunidad de hacer prácticas RLC y los comparan con los resultados de las fórmulas matemáticamente, pues obviamente el procedimiento resuelto, así matemáticamente, pues se puede observar de que podrán aprender más y comparar los resultados de la práctica y los resultados de las fórmulas, más que todo matemáticamente. Entonces, eso sería todo. Ya saben que si quieren seguir aprendiendo, en la lista de reproducción de electrónica y electricidad y electrónica, o en la lista de circuitos polifásicos, perdón, sistemas polifásicos y electrónica de potencia, pues hay otros más videos para que los que estén interesados, obviamente, sigamos aprendiendo y entendiendo más. Como varias ramas, digamos, varias ramas y áreas de la electricidad y la electrónica. Hasta aquí llego, hasta el final de este video. Espero que hayan aprendido sobre lo importante y comprendido este tipo de ejercicios. Si no es más, dale un me gusta a este video si entendiste y aprendiste acá. Y recuerda aquí suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de mis otros videos de clases. Si no es más, muchas gracias por ver el video. Hasta luego.